Alrededor de 2.100 millones de personas en todo el mundo carecen de acceso a agua potable. 1.000 millones de personas no tienen acceso a la electricidad. 795 millones de personas no tienen suficiente alimento para llevar una vida saludable. La nutrición deficiente es la causa de la mitad de las muertes en niños menores de 5 años. Actualmente hay alrededor de 170 millones de niños huérfanos en el mundo. La población global que vive en extrema pobreza es de 750 millones de personas. En Colombia, más de 3 millones de personas no tienen empleo. Casi 2.5 millones de personas en todo el mundo nunca han escuchado el Evangelio, y cerca de 70.000 mueren todos los días sin conocer a Jesús. ¿Sabe? La gratitud es el deseo, el anhelo del corazón intenso de manifestar que estamos realmente bendecidos. Y creo que usted y yo somos unos privilegiados, porque creo que de todo lo que yo acabo de leer, nosotros gozamos de enormes privilegios y enormes beneficios de parte del Señor. La gratitud es lo que le abre puertas a uno para las mejores ideas en la vida. La gratitud te hace ser una persona fuerte en tu espíritu y en tu parte física. La gratitud te genera las mejores relaciones interpersonales. La gratitud hace que la mejor gente se te acerque. La gratitud hace que las puertas más grandes estén reservadas para uno. La gratitud es ver oportunidades donde otros solamente ven dificultades. Y la gratitud es lo que realmente nos acerca a una relación transparente y pura con el Señor. Y es necesario que hoy, que es nuestra fiesta anual de acción de gracias, podamos darle toda la importancia a lo que significa ser agradecido. No podemos vivir como si todo mundo tuviera una obligación con nosotros. Y parece que la queja, obviamente, es lo que ha lastimado la fuerza y el impulso de millones de hogares en el mundo. La queja deteriora las relaciones de pareja. La queja deteriora la posibilidad de un hijo devolverle a sus padres todo el esfuerzo realizado a su favor. La queja quita la posibilidad de tener una buena salud. La queja hace imposible levantarse en medio de las dificultades de la vida. Y por eso esa intoxicación llamada queja, hoy el Señor nos quiere limpiar de todo eso con su sangre preciosa. Porque la queja arruina las más grandes posibilidades en la vida de una persona. Hoy es un día para darnos la oportunidad de ser gente agradecida, y que esa gratitud te vincule a nuevas oportunidades en tu vida. Dios solamente podrá levantar al agradecido. Dios no puede juntarse con el quejumbroso. Dios necesita que usted comprenda el lenguaje de la fe, porque el lenguaje de la fe no es temas circunstanciales, emocionales o pasajeros. La palabra del Señor tiene una historia de la vida real en Lucas capítulo 17 versículo 11 que nos enseña a ser agradecidos. Busca 4 personas que le caigan bien. Si no le caen bien, no le diga nada, pero si le cae bien, dígale: aprende a ser agradecido. Aprende a ser agradecido. Lucas 17:11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado.
amén y amén. Varias cosas para aprender hoy. Cada que una persona se encuentra con Jesús, siempre será bendecido, siempre. En cualquier situación, en cualquier circunstancia, cuando una persona se encuentra con Jesús, cuando una persona le da cabida en su vida al Señor Jesucristo, será bendecido, inevitablemente. Jesús no pregunta a usted cuántas cosas ha hecho malas. Jesús no vino a juzgar, Jesús vino a salvar, Jesús vino a restaurar, Jesús vino a bendecir. Y usted encuentra que estos hombres leprosos, y todos en la época sabían claramente que una condición de juicio por el pecado era la condición de lepra. De la ley de Moisés establecía que todo hombre que estaba haciendo lo malo ante los ojos de Dios, una de las consecuencias físicas era la lepra. Así que era evidente que según esa condición, algo malo precedía la vida de los 10 hombres, por lo cual estaban leprosos. Pero Jesús no se puso a preguntarles: ¿usted por qué tiene lepra? ¿Usted qué fue lo malo que hizo? No. Esos hombres pidieron que Jesús tuviera misericordia de ellos y que si él quería los sanara. Y Jesús lo que le dijo es: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Tuvieron fe. Es más, obedecieron. Cosas muy importantes y muy buenas. Y con su condición de fe y de obediencia, a medida que iban caminando hacia los sacerdotes, eran limpiados de la lepra y fueron completamente sanados. Pero aquí hay una gran diferencia. No todo el que dice tener fe y no todo el que dice obedecer a Dios al final de la jornada es agradecido. Usted notará que solamente un hombre distinto al pueblo de Israel, un samaritano, que se supone que los samaritanos no tenían nada que ver con los judíos, y Jesús era judío. Y ese samaritano, los otros 9 que eran judíos, no regresaban a agradecer, pero este regresó a agradecer. ¿Y en qué condición? Hágame el favor. Se postró ante Jesús y le agradeció y le dio gloria a Dios por su salud. El problema es que usted puede tener, entre comillas, fe. Usted puede decir: yo creo tanto en Dios, obedecer ciertas cosas de parte del Señor, pero no necesariamente ser agradecido. Porque el agradecido muestra su gratitud no con palabras, sino con su condición de decir: Señor, estoy agradecido y estoy para servirte. La única manera de mostrar gratitud es la condición de servir. Es la condición de servir a aquel que yo digo agradecer. Y mucha gente en el mundo entero recibe beneficios permanentemente de Dios, porque Dios bendice al bueno e inclusive al malo. Dice la palabra de Dios que Él hace resplandecer el sol para el bueno y para el malo, que Él da comida inclusive a los pajaritos. Pero el problema no es ese. El tema es qué tan agradecido soy yo con el Señor. Y yo muestro verdadera gratitud cuando estoy dispuesto a servir al Señor como Él diga, no como yo quiera. Porque el problema es que la soberbia humana hace que nosotros inclusive le coloquemos condiciones a Dios y coloquemos nuestras propias ideas y nuestros propios conceptos por encima de lo que ya está escrito. Realmente la voluntad de Dios está por escrito. Y a veces cometemos el más grave de los errores cuando queremos suplantar la voluntad escrita de Dios por nuestras propias ideas y conceptos. Y esa es la razón por la cual la gente no permanece bendecida. Me impacta mucho porque la condición aquí es que cuando Jesús ve que este hombre regresa, Jesús sí espera que seamos agradecidos, porque Él pregunta: ¿y no eran 10 los que fueron sanados? ¿Dónde están los otros 9? Y Él sí pregunta. Él sí pregunta si eres agradecido. Él sí pregunta si eres de aquellos que fuiste bendecido o eres también, además de bendecido, agradecido. ¿Cuántos que han sido bendecidos de alguna manera por Dios en alguna forma? La pregunta es si todos los que estamos levantando la mano, a la vez que somos bendecidos, somos realmente agradecidos. Esa es la pregunta. Y la gratitud, más allá de decir que lo soy, es que yo muestre que sirvo al Señor. Porque la condición de este hombre postrado significa: Señor, te agradezco y me condiciono a tu servicio.
¿Y cómo servir a Dios? Está plasmado en la palabra. Mateo 28, 18 al 20 dice: por tanto, id y haced discípulos. Porque eso fue lo que le dijo a este hombre: levántate y vete. No a hacer lo que quieras, no, levántate y vete a hacer mi voluntad. Porque el agradecido dice: estoy para las que sean con el Señor. Estoy agradecido de encontrarme contigo, que cambiaste la esencia de maldad que había en mi vida por una esencia de bondad, que estoy para hacer lo que tú quieras. ¿Qué quieres tú que yo haga, Señor? Por tanto, id y haced discípulos. Tú no me puedes hablar a mí que eres agradecido. No te puedo yo decir que yo soy agradecido si no hago discípulos. Y hacer discípulos no es hacer seguidores para mí. Una banda de músicos no está para, en Cristo obviamente, no está para tener tanto los seguidores, porque se llaman fans o fanáticos. Yo como pastor o en mi condición de senador no estoy para tener seguidores, porque eso es tener fanáticos. Dios nos dio vida a nosotros para enseñarle a otro a amar a Jesús. Eso es hacer discípulos para Él. Que tú enseñarás a tus hijitos, que enseñarás a tus vecinos, que enseñarás a tus compañeros de trabajo, tú como empresario, a amar a Jesús. Si enseñas a alguien más a amar a Jesús, entonces estás haciendo discípulos. La pregunta es si lo estamos haciendo. Porque el corazón agradecido no está buscando tanto que la gente me sirva a mí, que la gente me entienda a mí, que mi esposa me entienda a mí, que mis hijos me entiendan a mí, sino enseñarles a ellos a amar a Jesús. ¿Estás tú enseñando a amar a Jesús a otros? Porque esa es la pregunta de la gratitud. Usted puede decir que usted es agradecido porque se le llena la boca diciendo: doy gracias a Dios por todo lo que me da. Perfecto, mostrar tu gratitud rindiéndote como este hombre ante el Señor. Mire, Daniel fue echado a la fosa de los leones. Fue una cosa totalmente injusta. Pero me llama la atención cuando el rey, al día siguiente, después de que Daniel ha sido lanzado a la fosa de los leones, y viene el rey y le pregunta, un rey impío, un rey no creyente, y le pregunta: Daniel, el Dios al cual tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de la fosa de los leones? Mira cómo preguntó el rey: Daniel, al Dios al cual tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? ¿Qué es gratitud? Servir continuamente al Señor. Y cuando tú eres agradecido, aún de la más grande injusticia, el Señor te va a librar. El Señor te va a sacar de ese foso. La pregunta es: ¿qué tan agradecido estamos siendo? Porque a veces aparece la queja y empezamos a preguntarnos qué sentido tiene esto y qué sentido tiene lo otro, alrededor de algo que seguramente tú asocias que tiene que ver con algo que haces para Dios. Y ahí aparece la queja y el diablo está feliz allí. Cómo le gusta al diablo que te quejes, para arruinar tu alma, porque eso es lo que él sabe. Juan capítulo 10 versículo 10 dice que el diablo vino a hurtar, a matar y a destruir. Y cuando tú apareces y abres tu hermosa boquita, uno quisiera decirle de otra manera, empezando por J, para hablar una palabra de queja, el diablo está allí para arruinarte y para destruirte. Porque el diablo sabe que esa es una ocasión que él no puede desaprovechar. ¿Cuánto le gustaría al diablo aprovechar un momento de queja para acabar con tus hijos, para acabar con tu matrimonio, para acabar con tu salud, para acabar con tu empresa, para acabar con todo en lo cual te estés quejando? Porque el diablo no tiene poder a no ser que usted se lo entregue. Y la forma de entregarle poder al destructor se llama la queja. Y no te estoy diciendo que niegues que tienes una dificultad en un momento dado, pero háblala sin reclamo, trátala sin reclamo. Tengo este problema, tengo esta dificultad, Señor, ¿cómo lo puedo resolver? Muéstrame, dame la sabiduría para hacerlo. Señor, mi suegra amenazó con venirse a mi casa. Enséñame cómo logro enfrentar aquella situación. Se puede orar por esa sabiduría, pero no sé, dígalo fuerte, ¿no qué? No se queje, mi hijo. Usted puede apreciar ante el espejo unas orejas grandes,
Si usted ora a Dios, Dios le va a indicar que es una señal que usted va a volar muy alto en la vida. Pero el Dios al cual tú continuamente sirves te ha podido librar de los leones. Eso muestra que había un rey que no conocía de Dios, pero conocía la gratitud que le tenía Daniel al Señor. Y era tan fuerte esto que el rey asociaba que la gratitud de Daniel hacia su Dios le daba la oportunidad de ser librado de los leones. O sea, ¿cómo capta un hombre impío, un hombre que nunca ha leído la Biblia, un hombre que no tenía ni idea cómo orarle a Dios? ¿Cómo hacía él para asociar, para comprender que había una oportunidad para Daniel? Porque Daniel era un hombre ¿qué? ¿Era un hombre qué? Agradecido. Se puede visualizar en Dios que toda persona agradecida tendrá oportunidad aún en el momento más difícil. Y estoy profetizando eso sobre tu vida, que hoy al librarte de la intoxicación de la queja, escúchame, y al recuperar un corazón agradecido, tendrás oportunidad aún del momento más difícil, inexplicable e inesperado de tu vida. Porque ojalá uno pudiera anticipar las cosas, ojalá uno pudiera decir, esto me lo esperaba, vaya y venga. Pero ¿qué pasa cuando usted no logra explicar cosas? Cuando llega algo que usted no esperaba, un momento de traición, un momento de dolor, un momento de frustración, un momento de fracaso inesperado. Tu única reserva de victoria se llama gratitud. Levantas tus manos y empiezas a adorar, porque hoy el Señor te va a limpiar tu corazón de esa intoxicación de la queja, de ver las cosas tan negativamente. Hoy eso se va a romper en el nombre de Jesús. Y al recuperar un corazón agradecido, al tener hoy vida, ¿sabes? Viví un momento de quiebra financiera muy fuerte en mi vida. Ya era creyente, pero desobedecí a Dios en sus principios financieros. No era pastor, pero ya conocía de Dios como para saber lo malo y también lo bueno. Y decidí hacer lo malo en la vida financiera y decidí meterme en deudas. Porque uno no peca por accidente, uno peca porque le da la gana. Que usted pueda asociar eso a miles de excusas, sí. Fue un momento de debilidad, fue un momento de tensión, fue un momento de soledad, fue un momento de tentación. Usted puede asociar las cosas a la excusa que usted quiera. Pero usted y yo pecamos porque nos da la reverenda gana. Y empecé a quejarme de la condición económica. ¿Cómo es que ahora no me alcanza para esto? ¿Cómo es que ahora no me alcanza para lo otro? ¿Cómo es que ahora? Y empiezo ya a quejarme. Estuve con un pastor amigo y le cuento mi enorme tragedia y la víctima que yo era. Entonces mi amigo con mucha sabiduría empieza a hablarme y empieza a decirme: y cuéntame, y así como has estado hablando y todo lo que tú me estás diciendo, ¿has logrado pagar algo? O sea, ¿la queja te ha permitido pagar algo? Le dije, no. Y me dijo, entonces, ¿para qué te quejas? ¿No te es más saludable reconocer que es tu responsabilidad lo que hiciste? Y más bien permitirle a Dios, siendo responsable y agradecido, que te pueda extender la mano. Yo creí que Él me iba a consolar, yo creí que Él me iba a dar un abrazo, que me iba a sobar mi cabezota. Y cuando terminó de decirme eso, me dijo, ¿quieres que te diga algo más? Y le dije, no, ya entendí. Porque uno a veces va de un amigo o de una amiga y uno espera que llore con uno,
¿cierto? Que le seque a uno las lágrimas. Pero lo que uno no espera de un amigo o de un pastor es que dé pau pau, porque eso para mí fue un par de nalgadas espirituales. Y alguien hoy está recibiendo un par de nalgadas también. ¿Sí? Que son totalmente necesarias. Daniel pudo abrir la boca y decirle: sí, Señor, el Señor me ha librado, ha cerrado la boca de los leones. Y yo profetizo eso sobre tu vida, que al salir tu queja hoy de tu corazón y de tu mente y de tus pensamientos, tú no eres víctima de nada ni de nadie. Tú eres una persona con responsabilidad y capacidad de resolver y decir: Señor, perdóname porque la embarré, es toda mi responsabilidad. Y lo que más quiero es decir: gracias por darme la oportunidad de caer en cuenta de mis errores. Gracias por darme la oportunidad de levantarme una vez más. Porque déjame decirte, la gratitud hace que aunque usted esté en las últimas, si usted me diga: me he equivocado, le he embarrado 1000 veces, pero Señor, estoy agradecido de que tú me des la vida, de que tu sangre me pueda limpiar de toda mi maldad, Señor. Agradecido, Señor, porque en ti tengo oportunidad. Y prepárate, porque ahí, de esa fosa de leones, el Señor te va a sacar y Él va a cerrar la boca de esos leones. Alguien puede adorar al Señor, alguien puede celebrar el nombre de Jesús. Y entonces, cuando usted entra en esa dimensión de gratitud, es al Dios al cual tú continuamente sirves. Yo sé que a todos se nos ocurriría ideas para servir a Dios de acuerdo al gusto de cada quien. Yo tengo que confesarle algo, y le pido permiso al Señor para contárselo. Yo le preguntaba al Señor: Señor, ¿para qué me metiste al Senado? Si a mí me gusta más la iglesia, estarme todo el tiempo allá. Y me dice: por eso. Porque el sacrificio es hacer aquello que no te gusta, pero aquello que Dios te demanda. Esa es tu mejor ofrenda. Cuando estás haciendo algo y tú dices: a mí esto no me gusta, no es lo que más placer me produce, no es lo que más satisfacción me genera, pero tú sabes que Dios te lo puso a hacer. Pedir perdón es algo placentero, pedirle perdón a la esposa es algo placentero. A ver, machotes, aquí entre nos ya no están escuchando nada ahora, Dios las está ensordeciendo en este momento. Pero a ver, machotes, nosotros los machotes, ¿es muy placentero pedirle perdón a la esposa? Después de pedir perdón usted siente el placer, pero mientras usted lo va a hacer, de solo pensarlo, usted dice: ¿cómo le digo? Y ella, como es de brava, y ahora me va a decir: yo te lo había dicho. Todo eso pasa por la cabeza de nosotros los machotes. De verdad, porque las mujeres son lo más cercano a Dios, ellas todo lo saben. Pero eso que a ti te cueste, esa es la verdadera ofrenda para Dios. Esa es la verdadera adoración para el Señor. Compartir con el justo es muy agradable, pero compartir con el injusto, llevarle un mercado a la casa de una familia que uno sabe que están así por desordenados, por hacer lo malo, y compartir con el malo. Compartir con el justo no es problema, lo disfrutamos seguramente muchas veces, pero bendecir a aquel que nos hizo mal, esa es la verdadera ofrenda. Sirves continuamente al Dios que sirves continuamente.
próximo domingo tenemos Navidad en familia y entonces estamos pensando, bueno, ¿cómo hago para traer toda mi familia a la iglesia? Porque el que viene cada 8 días con uno, no hay lío. Pero ¿cómo hago para convencer a ese tío que es terrible? Si me lo traigo, seguramente me lo traigo en guayabado. Esa es la verdadera ofrenda. La primera vez que yo fui a la iglesia, fui medio borracho. Aún no estaba empezando ni siquiera el guayabo. Y mi mamá se dio sus capacidades de mamá para asegurarme de llevarme. Y cuando la mamá quiere llevarlo a algún lado, ella no le pregunta a uno si uno quiere ir, sino que la mamá, ya cuando uno está grande, ya mayor de edad, la mamá le dice a uno mi hijo, ¿me acompaña? Ellas saben cómo hablarle a uno. Y ella me había asegurado, porque yo era disquiateo para aquella época. Entonces me dijo, mi hijo, es que su papá no me puede acompañar a la iglesia el próximo domingo. ¿Usted será que me puede acompañar? Y pues yo pensé por dentro, pues no me está invitando, me está pidiendo que la acompañe. Yo la acompaño, la dejo allá adentro y yo la espero afuera. Eso en serio, que es lo que yo pensé. Así que el sábado anterior a ese domingo, como cada sábado, yo salía a mis rumbas. Y llegué el domingo, no tarde, temprano, a las 4 de la mañana. Y ahí me acosté, con una rasca horrible, hermano. Y como a las 7:30 de la mañana mi mamá estaba llamándome, mi hijo, levántese. Yo creí que era una pesadilla. Y usted me dijo que usted me iba a acompañar, que me iba a acompañar a la iglesia. Me levanté como pude, todo sonámbulo ahí, y me fui allá. Y llegué a la iglesia con esa borrachera, hermano, con esa cosa tan rara. Y dije, mami, pero si ahí me dicen cualquier cosa, yo no, tranquilo. Yo llegué con el plan de dejarla allá adentro. Cuando yo llegué, me recibió de esos servidores que saben estar en las iglesias, ¿no? O servidores que cuando te saludan, te entran. Entonces me encontré con uno de esos, entonces me saludó y me entró, en serio, bienvenido. Me hice en la última banca, y madrecita se hizo allá adelante, yo me hice en la última banca, toda penada así como. Y ese día Jesús tocó mi vida. Por una mamá que no le dio más importancia a mi salvación que a mi borrachera. A veces le damos más importancia al por qué la gente no viene. Pues que este mantiene borracho, que este mantiene en esto, este no me va. Pero cuando hay amor de por medio, para que alguien más conozca a Jesús, habrán las palabras, habrá la manera que es. Y yo puedo anticipar que el próximo domingo nos va a tocar abrir los salones auxiliares, porque tú tendrás la manera de traer al vecino, al amigo, al familiar, al Dios al cual tú continuamente sirves. Te salva de los leones. La gratitud es algo tan poderoso. Estaba el apóstol Pablo, lo habían golpeado por hablar de Jesús, le habían castigado, lo pusieron en la cárcel de más adentro, el lugar donde cae todo el excremento de las otras celdas. Allá estaba en un lugar fétido, horrible, golpeado, adolorido, abandonado. ¿Y sabe qué hace Pablo? No se queja. Pablo levanta un himno de acción de gracias y empieza a adorar al Señor. Y todos los presos empezaron a escuchar el canto de Pablo. Dice la palabra de Dios que ese lugar empezó a temblar, hermano. Y las puertas de la cárcel y el cepo se rompió en 1000 pedazos. Porque aunque haya injusticia hacia tu vida, al Dios al cual tú continuamente sirves, si eres agradecido, de allá te va a sacar. ¿Por qué permitió el Señor que Daniel cayera en la fosa de los leones? Para que un rey impío se diera cuenta que había alguien más poderoso que él, porque él mismo no pudo librar. Escúcheme esto y metas en el espíritu en lo que le estoy enseñando.
porque él mismo intentó librar a Daniel de la fosa y no pudo. Pero se dio cuenta que al Dios al cual Daniel continuamente servía, Daniel, él sí pudo. Y para aquella época, en aquel imperio impío, se consideraba que el rey era el Dios del pueblo. Y ese día ese rey tuvo que reconocer que había un Dios más poderoso y por encima de él. Ese día los presos de la cárcel y el carcelero de Filipos tuvo que reconocer que había alguien más poderoso que el poder de Roma, que el poder del mundo. Y por eso este hombre, al ver todo eso, intentó suicidarse, y Pablo le dijo: no hagas nada contra tu vida, porque ha sido Dios el que nos ha librado. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y inmediatamente este hombre que idolatraba a Roma, que idolatraba el poder de los hombres, que estaba sujeto a un rey impío, recibió en su casa a Pablo, y ese día él y toda su casa recibieron el amor de Jesús en sus vidas. Yo quiero profetizar algo. Tú has pasado circunstancias difíciles y tal vez están pasando dificultades ahora, pero alguien vendrá y te preguntará: el Dios al cual tú continuamente sirves te ha podido librar de los leones. Y tú podrás decir: sí, nos libró de los leones. No tengas temor de lo que te pueda hacer el hombre. No tengas temor del poder del diablo. Aprende a ser agradecido, porque de cierto Dios tapará la boca de esos leones, y tú podrás decir: al Dios al cual continuamente yo sirvo, Él me ha podido librar. Puedes alabar a Cristo con libertad. Ponte de pie, por favor, y levanta tus manos al cielo y adora al Rey. No alcanzan los días, no alcanzarán las horas para agradecer al Dios de los cielos. Puedes levantar tus manos y adorar con libertad. Y hoy toda intoxicación de queja, sácala de tu vida. Toda intoxicación de queja, sácala de tu corazón. Y tal vez te encuentras haciendo cosas que no disfrutes mucho, que no sea tu mayor gozo hacerlas, pero aquello es tu mejor ofrenda. Aquello es tu mejor ofrenda. Dice la palabra que la ofrenda es presentarse como un sacrificio vivo delante de Dios. ¿Y qué es un sacrificio? Hacer algo que a mí no me gusta, pero sé que glorifica a Dios. Hacer algo que no me gusta, pero hacerlo de la manera que le agrada a Dios. Mire, presentar la ofrenda en aquella época era muy desagradable. Había que sacrificar aquel buey, habría que sacrificar aquel cordero. Era un momento de dolor, era un momento de dificultad. No era sencillo, quedaba la persona que estaba haciendo esto toda ensangrentada. El olor no era el más agradable. Preparar la ofrenda no era el momento más agradable, sinceramente hablando, se lo digo. Pero era el momento de agradar a Dios, no era el momento de disfrutar para nosotros. Porque a veces agradar a Dios implicará que nosotros no lo disfrutamos. Pero aquí lo que vale la pena no es lo que yo disfrute, es lo que a Él le agrade. El mundo te vende la idea de que la vida es placer, de que lo placentero es lo que vale la pena, y que lo que no produzca placer no vale la pena. En Cristo es diferente. A veces hay cosas que no produzcan placer, pero es lo que vale la pena. A veces perdonar no es lo más placentero, pero es lo que vale la pena. A veces corregir un hijo no es lo más placentero, pero es lo que vale la pena. A veces decir la verdad no es lo más placentero, pero es lo que vale la pena. A veces trabajar con honestidad no es lo más placentero, pero es lo que vale la pena. A veces esperar el momento correcto para hacer las cosas no es lo más placentero, porque quisiéramos que todo fuera allá, pero es lo que vale la pena. Y es allí donde se mueve la misma pregunta hoy. El Dios al cual tú continuamente sirves te ha podido librar.
de los leones. Y hoy Jesús vuelve a hacer la misma pregunta. ¿No fueron 200 los que fueron a encuentro? ¿Dónde están los que fueron a encuentro? Y entonces te encuentras tú agradecido aquí. Fuiste a encuentro, pasaste la escuela de líderes, has pasado pruebas en tu vida. A veces en el matrimonio pasaron cosas que no esperabas, a veces con tus hijos pasaron cosas que no esperabas, pero aquí estás. Entonces hoy el Señor te dice: levántate, tu fe harás que permanezcas sano. Ya habían sido sanados, pero ahora Jesús le dice a este hombre: levántate, tu fe te ha salvado. Esa palabra salvado, sotirio, significa sanado, y aprenda que los verbos en el idioma de los judíos es un presente continuo. No es como el presente de nosotros de un momento y ya. El de ellos es un presente continuo. Tu fe hace que permanezcas sano. Tu gratitud hace que permanezcas libre. Tu gratitud hace que permanezcas próspero. Tu gratitud hace que permanezcas bendecido. Levanta tus manos y empieza a adorar con gratitud. Toda la queja se va, toda esa amargura se va, todo ese pensamiento negativo se va, toda esa palabra que hace que sientas incapacidad, ese pensamiento que te hace sentir incapaz de hacer las cosas bien, esa incapacidad se va de tu vida. Y hoy la gratitud va a inundar tu corazón y vas a poder levantar tu voz y decir: gracias, Señor. Fue la misma gratitud que había en Daniel. No se quejó por estar en la fosa de los leones. Es la misma gratitud que acompañó a José. No se quejó de estar en la cárcel. La misma gratitud que acompañó a Pablo. No se quejó de que lo pusieran entre cadenas y cepos. Esa misma gratitud libró a José. Esa misma gratitud libró a Daniel. Esa misma gratitud libró a Pablo. Al Dios al cual tú continuamente sirves. Ir y hacer discípulos es enseñarle a otro a amar a Jesús. ¿Cuántos desean enseñarle a otro a amar a Jesús? Enséñale a otro. Y a veces toma tiempo que las personas aprendan a amar a Jesús. No es simplemente el día de ir donde tu vecino y hacer la oración de fe y crees que ya eso garantiza que va a amar a Jesús. No, es enseñarle a amar a Jesús. Tomará tiempo para que las personas aprendan. Tomará tiempo para que tus hijos aprendan. Unos aprenden más rápido, otros aprenden un poco más despacio, pero es exactamente lo mismo. Y sé que tú y yo estamos aquí, y sé que tú y yo no hemos vivido los días perfectos. Los días son imperfectos. Incluso la palabra dice que cada día trae su propio mal, y cada día se enfrenta uno con un mal, o con dos males, o con muchos males. Pero aquí estás y Dios te está viendo, y Él te dice hoy: levántate. Tu gratitud hará que permanezcas bendecido, que permanezcas restaurado, que permanezcas fortalecido, que permanezcas sano. No somos la iglesia más perfecta, pero sí estoy seguro que somos una iglesia agradecida, y Dios tendrá misericordia de usted y misericordia de mí para que sigamos adelante en la vida. Alguien puede adorar al Señor, alguien puede decirle: gracias, Señor. Alguien puede levantar un grito de gratitud el día de hoy. Vamos a orar. Padre, gracias porque estás con nosotros.